Listo, y vamos a silenciar a todos. Ahí está. Bueno. Uy, David, te silencié a vos también. ¿Será que te reactivo? David, no te escuchamos. David, no te escuchamos. David, no te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Tuve que desenchufar todo y volver a aprender. Ah, bueno, no, porque te había muteado yo y intenté desmutearte, porque yo al silenciar a todos, vos estás incluido. Y se ve Mal lo que, tuyo. bueno, y después te mandaba mensaje, te hablaba y bueno, me escuchaba. Bueno, ahí estamos. De vuelta en carrera. Entonces estábamos en el ejercicio que habíamos quedado la clase pasada, el último. Ahí planteamos la idea del manejo de vectores, vimos formas de ordenar. Y el último ejercicio era, cargados los salarios de los empleados, mostrar por pantalla los 3 salarios más altos. ¿Bien? Entonces la idea consistía en cargar un vector con todos los salarios, ordenar el vector usando la burbuja, que es este algoritmo de acá. Los ordenamos de más grande a más chiquito y por lo tanto arriba, después de haber ordenado, en las 3 primeras posiciones iba a tener los salarios más altos. Por eso mostrábamos hasta la posición 3. ¿Bien? Hasta ahí era la clase pasada. Lo que incorporamos como tarea, que era el primer ejercicio de esta lista que habíamos pasado, era que traten de ver cómo podían solucionar un ejercicio muy similar a ese, pero ahora yo además de ver los salarios más altos, quería ver los nombres de esas 3 personas que cobraban ese salario. ¿Bien? Era la única diferencia con el ejercicio anterior. Entonces, la idea primero la tengo que tener en mente, a ver cómo planteo yo una solución así. Yo acá usé Excel para que por ahí le resulta más práctico pensar la memoria de la máquina de esta forma. Entonces yo tengo 2 vectores, uno donde tengo todos los salarios y otro donde tengo todos los nombres. Por lo tanto, vamos a suponer en la posición 1 yo voy a tener que 1.500 pesos cobra Raúl. En la posición 2, que fue el segundo que cargué, 1.000 pesos cobra Sergio. 3.000 pesos cobra Andrea y así sucesivamente. El ejercicio está planteado con 7 empleados, podría ser extensivo a más cantidad, no importa.
Pero si yo desarrollo un algoritmo que funciona con 7, haciendo una pequeña variante en la cantidad, ya sé que puede andar con 1000 o 2000 o lo que sea. Entonces, ¿cómo haríamos para resolver esa situación? Si yo aplico el método de la burbuja y ordeno los salarios, vamos a hacer un duplicado de esto, si nos puede ayudar a entender. Vamos a suponer esta es la versión original, esta que está acá arriba, y esta que está acá abajo es la versión aplicando el ordenamiento. Entonces, si yo ordeno los precios, en este caso los salarios, de mayor a menor, vamos a venir acá y lo vamos a ordenar. Fíjense, ahí me quedó ordenado y me dice que 4.500 pesos es el salario más alto, 3.000 es el segundo, 2.200 es el próximo. Yo tendría que mostrar estos tres salarios. Pero ¿qué pasó? Yo ordené el vector salarios, pero a nombres los dejé tal cual como estaba. Por lo tanto, si yo quiero mostrar quién ganó 4.500 pesos, me va a decir que ganó Raúl. Y Raúl no había ganado eso. ¿Cuánto había ganado Raúl? Raúl ganaba 1.500. ¿Se entiende? Me dice que 3.000 pesos ganó Sergio. Bárbaro. Coincide justo que... ¿Estamos? ¿Está bien o está mal? Estaría mal ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Sergio originalmente había cobrado 1.000. Por lo tanto, que Sergio haya quedado en el segundo lugar no tiene nada que ver porque 3.000 pesos él no cobró. ¿Se entiende la idea? Entonces, 2.200 pesos me dice que cobró Andrea. Andrea no cobró 2.200 pesos, cobró 3.000. Entonces, tengo un desfasaje al haber ordenado los salarios con respecto a los nombres. Los nombres quedaron tal cual originalmente. La idea, ¿cuál sería? Sería que, más allá de ordenar los salarios de mayor a menor, los nombres acompañen los cambios. Por ejemplo, 4.500, ¿quién ganó? Juan. Por lo tanto, Juan debería haber subido y Raúl bajado. 3.000 pesos. ¿Quién ganó 3.000 pesos? Andrea. Andrea debería haber subido, no quedarse en el tercer lugar. ¿Se entiende? Al hacer un cambio en este vector para mantenerlo ordenado, igualmente debería haber hecho un cambio en este otro para que vaya acompañando los salarios. Eso se hace de la siguiente forma. Voy a ingresar en un vector que se llama nombres, nombres de las personas. Cuando termine este para de ingresar datos, yo voy a tener los datos que figuran acá. Bien. Sí. Aplico la burbuja. La burbuja, al aplicarla, voy a estar cambiando los salarios para que me queden ordenados de mayor a menor. Eso queda tal cual. Pero al haber cambiado el vector salarios, también debería cambiarse el vector nombres. ¿Se entiende? Entonces, cada cambio que sufra el vector de salarios, se va a replicar el cambio en el vector nombres. ¿Bien? Cuando yo termine acá y vaya a mostrar, voy a poder mostrar el salario de cada uno. Salario. También voy a poder mostrar el nombre.
todo se va a corresponder. Y así, de esta forma, se resolvería el primer ejercicio. ¿Mm? ¿Alguien no entendió algo? ¿Quiere hacer preguntas? Yo, profe, quiero preguntar por Sí. qué en para C F más 1. A esta parte de acá. Sí, traté de verlo hoy y no lo entendí. Bueno, o sea, esta parte está toda explicada en la clase pasada. Pero así, más o menos brevemente, es que la idea de la burbuja es comparar una posición con todas las demás. ¿Bien? Cuando estoy ordenando. Entonces, si yo comparo esta con todas las demás, esta va a arrancar o va a empezar a ser comparada con qué posición. Si esta es la 1, voy a empezar a compararla con la 2 en adelante. Una vez que yo hice eso y comparé con todas, voy a centrarme en esta posición y voy a comparar esta posición con las restantes. Entonces, posición 2 arranca a ser comparada con la 3 y después todas las demás. Entonces siempre estoy arrancando a comparar con una posición más de la que yo inicialmente tenía. Ok, Por ya ejemplo, me acordé. Lo que pasa que yo estuve en la clase pasada sí, y hoy cuando traté de resolverlo no te creía salió. que era, no, creía que era así, pero quería estar segura. Bueno, pero la idea es esa. Era Entonces, una comparación. Ujú. claro, cuando f vale 1, C va a empezar a compararla desde la 2 en adelante. Cuando dé la vuelta y f valga 2, C va a empezar a compararse con la 3 en adelante, y así sucesivamente. Por eso después se termina con una posición menos acá, porque si no, no tendría con qué comparar. Gracias. Buenísimo. Mauricio Sí, preguntaba si se usa el mismo AUX. La pregunta me parece que tiene que ver, por con lo los que he visto, tipos de datos. los tipos de datos. Sí, nosotros acá no usamos tipos de datos porque estamos planteando la lógica, pero como salarios es numérico y nombre tiene texto, cuando ustedes lo quieran programar, deberían definir una variable de otro tipo de datos porque les va a tirar error. Pero eso en caso que lo quieran desarrollar o ejecutar. Por ejemplo, si yo lo quiero Claro, probar, cuando lo pasen debería, a C++ por ahí. claro, una cosa así. Yo acá podría poner aux b y acá aux b. Entonces, a aux lo defino como número y Claro. a aux b como string. Bueno, acá Joel, no sé si es Antonio Joel, se llama Antonio Joel, dice, no entendí bien lo de K, F y C. Por ahí se hacen lío por el nombre de la variable que usamos, sí, para recorrer el vector. Y en realidad lo vamos cambiando a la letra con la que lo recorremos, porque en realidad da lo mismo. Eso se reemplaza internamente por un número y apunta a una posición. No sé si se entiende. Por eso le forzamos a que vean que uno puede usar a veces la I, a veces la J, a veces la K. O sea, tiene que tener una lógica, no pueden tirar, yo venía usando f y bueno, acá se me ocurrió usar otra cosa. Tienen que seguir la lógica. Si f es la que se va moviendo dentro del para, y bueno, acá tendré que poner f. Si yo acá en vez de f pongo w, bueno, tendré que poner donde aparece f, w. ¿Se entiende? Una cosa es el vector y otra cosa es la posición. Tienen que diferenciar eso. Fíjense, el vector salario es todo esto. La posición es lo que se va moviendo. Es el renglón, vendría a ser. Bien, entonces yo por ahí quiero desplazarme dentro del vector salarios con una variable k que llamo, o podría después variar o cambiar o moverme con otra variable según corresponda. Eso no. Por ejemplo, dentro de este para chiquito me desplazo por las posiciones usando k, porque en el para tengo una k. Dentro de esta, que es la burbuja, tengo dos formas de desplazarme, con la posición F
o con la posición C, depende de lo que esté haciendo. Y por último termino con la posición o moviéndome con F dentro de este para chiquito, porque F es la que se va moviendo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende la idea? Ahí dijo que ok. Ok, bueno. Entonces, esta sería la solución del primer ejercicio que pasamos por cartilla. Sí. Después tenemos acá otro ejercicio que dice: se ingresa la descripción, el código del rubro y el precio de 100 artículos, sin respetar un orden en particular. O sea, van a llegar los artículos todos mezclados. Primero de algún rubro, otro de otro rubro, y así se van intercambiando. A continuación, el usuario va a tipear un código de rubro y el sistema listará la descripción y el precio solo de los artículos del rubro que nosotros habíamos indicado. Pero ese listado de artículos tiene que aparecer ordenado según el precio en forma creciente, o sea, el precio de menor a mayor. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo, nos armamos un esquema dentro de la cabeza como para ver cómo podría llegar a ser. Yo no lo voy a hacer con 100 artículos, les planteé acá unos artículos poquitos, 5, pero la idea o la lógica a implementar es la misma. Entonces, yo tengo estos artículos que han sido cargados: lavandina, detergente, ananá en lata, durazno en lata, trapo de piso. Tengo rubros de limpieza o alimento. Y el precio de cada artículo. Fíjense que los precios están todos mezclados, los rubros también. ¿Estamos? Entonces, la idea ¿cuál es? Es, una vez que yo cargué esto, ordenar por precio de menor a mayor. Por lo tanto, si yo ordeno, me va a quedar algo así. Me va a quedar arriba 80 pesos, que es el valor más chiquito. ¿De quién? Del durazno. Después me queda el ananá en lata en segundo lugar, que sale 100 pesos. Me queda el detergente de 250. Lavandina de 300. Trapo de piso de 350. Entonces, la idea ¿cuál es? Voy a tomar, una vez que está todo ordenado por precio, y voy a decir, bueno, quiero el rubro, vamos a suponer, de limpieza. Bárbaro. Vengo a la posición 1, dice alimento. No lo muestro a ese. Paso a otro. Tengo que también es alimento. No lo muestro. Paso a otro. Me dice que es limpieza. Ah, ese rubro me interesa. Entonces muestro todos los elementos, tanto del rubro descripción como rubro y precio del que a mí me interesaba. Paso al siguiente y me dice, ah, este también es de limpieza. Bueno, muestro esos 3 datos de esto. Y el próximo también es de limpieza, así que lo muestro. Fíjense que ordenamos los productos de menor a mayor según el precio, y por lo tanto en pantalla me va a tirar estos datos que figuran acá. Pero todavía no hemos armado el algoritmo. La idea en la mente está. Arranco con algo así, que no tiene ningún criterio de ordenamiento, para dejarlo ordenado según precio. Y después buscaré en base al rubro que me pidan. ¿Se entiende la idea que hay que ejecutar? Preguntas no hay. Nada, bueno. Lo que no sé si lo habían hecho de tarea o no hicieron nada, no sé cómo es. Pero bueno. Si no, o si quieren pensarlo ahora, plantearlo y nos van mostrando las soluciones, o quieren que lo planteemos entre todos. Ellos la solución no la tenían, así que No, supuestamente. plantearlo ahora, a ver cómo prefieren. A ver, vamos a conversarlo un momento. Para mí el método sería lo mismo que el método de la burbuja, solo que con un condicional que muestre los artículos que se busquen, ya sea limpieza o no sé. Sí, no directamente dentro de la burbuja. Antonio pregunta, ¿utilizaríamos 3 vectores?
Pablo dice que están más concentrados en el parcial de mañana. El tema es que no podemos perdernos esta clase. Entiendo lo del parcial, pero después vamos a tener parcial de esto también. Entonces es importante que les vaya quedando también, ¿sí? Bueno, entonces, se resuelve con 3 vectores porque fíjense que planteamos 3 datos bien diferenciados. Uno son descripción, otro rubro y otro precio. Esto me lo tienen que, según el enunciado, se ingresa la descripción, código, entonces lo tengo que ingresar. Para ingresar, similar al caso anterior, voy a tener que hacer un para, en este caso eran 100. 100. Se ingresa la descripción, se ingresaría el rubro al que pertenece. Ahí vamos por la parte de inicialización, ¿sí? Que es darle un valor inicial a los vectores, a los 3 vectores que son paralelos. Acuérdense que en una misma posición tienen valores relacionados, ¿sí? O sea, en la posición 7 va a estar el artículo de descripción con una determinada descripción que pertenece a un rubro y tiene un precio. Todo eso lo encontramos en la fila 7. Ustedes imagínense la cuadrícula de Excel, ¿sí? Fíjense, acuérdense lo que estábamos haciendo acá. Yo tengo que armar esto. Entonces, cuando cargo la lavandina, en la misma fila tendré que cargar que es limpieza, en la misma fila el precio. Paso al próximo, tengo que cargar en la fila 2 el detergente, en el rubro que es limpieza, y en esa misma fila el precio. Y así voy cargando. Terminamos. ¿Cuál era la idea? Ordenar. ¿Ordenar por qué? Por precio. Así que voy a tener que pasar a trabajar con la burbuja. Este ejercicio planteaba 100, así que yo acá llego con uno menos que el total. Voy a ordenar por el vector precio. Ahí vamos ordenando por precio porque es lo que pide. Dice, el usuario tipeará un código de rubro, que no sabemos cuántos rubros son, ¿sí? Y el sistema listará la descripción y precio solo de los artículos del rubro, ¿sí? Indicado, ordenado por precio en forma creciente. Por eso es que ahora tenemos que ir ordenando por el método de burbuja de acuerdo al precio. ¿Estamos? Voy a ir acá. Entonces, en estos 3 estoy moviendo de casillero lo que es el precio. Por ejemplo, si yo me voy acá, estoy trasladando o intercambiando el 80 por el 300. Sube el 80 y bajaría el 300. Al subir el 80 es un rubro alimento, así que la palabra alimento también sube. Y el 80 correspondía a duraznos en lata, por lo tanto tengo que desplazar también el contenido de la descripción. Duraznos en lata subió y bajó lavandina. ¿Se entiende la idea? Por eso tengo esas 3 operaciones de cambio con respecto al precio, 3 con descripción y 3 correspondiente al rubro. Fíjense que el precio
tenía que estar ordenado de menor a mayor. Así que vamos a cambiarle el símbolo. Seguimos. Si yo ahora lo muestro, voy a estar mostrando todos los productos, pero no tengo que mostrar todos. ¿Bien? Tengo que mostrar solamente los del rubro que me dan. Yo todavía no le di lugar a la persona que me diga qué rubro le interesa. Así que antes de esto tendría que decirle, ingresame el rubro que quieras cargar. Ingresar rubro a buscar. Vamos a subir. Me ingresa en el rubro a buscar. Lo que voy a hacer acá, poner un condicional y preguntar si el rubro a buscar coincide con lo que hay en el vector rubros en la fila que me dé F. Porque me estoy desplazando con F dentro de este para. Venimos acá. Yo sé que coincide, es un artículo del rubro que a mí me interesaba, así que voy a mostrar los datos de ese artículo. El vector descripción en la fila F y también el precio en la fila F. Entonces el algoritmo me quedaría así. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, algo? No. Hasta ahora no hay preguntas. Fíjense que esto entonces es una búsqueda secuencial. Yo estoy pasando por todos los registros para ir localizando lo que a mí me interesa. ¿Bien? Entonces, si yo tengo 100 no pasa nada, hacer una búsqueda, pero yo tengo millones de millones. El pasar uno por uno para ver si lo tengo que mostrar o no, se vuelve engorroso y poco eficiente, ¿bien? Imagínense que si yo tengo la guía de teléfono y tengo todo mezclado, me va a costar mucho más trabajo buscar ahí adentro que si está ordenado, como en este caso, y después voy fila por fila. ¿Bien? Por lo tanto, esto que estamos haciendo acá es una búsqueda en forma secuencial. Pasar uno tras otro, ir viendo si corresponde mostrarlo o no. ¿Bien? Hay situaciones en las que a mí me interesa buscar uno en particular. Vamos a suponer, yo tengo un montón de artículos y te doy un código. Bueno, quisiera saber los datos de ese artículo en particular, con ese código. Si yo tuviera 1.000.000 de artículos, tendría que pasar uno por uno para ver si coincide o no con el código. Cuando lo encuentre el código ese, voy a mostrar todos los datos del artículo. El hecho de pasar uno por uno dentro de millones de artículos lleva mucho tiempo, ¿tá? Y la idea es tratar de mejorar eso. Nosotros para ordenar usamos un algoritmo, que es este, que es el algoritmo de la burbuja, que vendría a ser una receta que con pequeños cambios yo la puedo ir adaptando a la necesidad mía. De la misma forma, hay un método que ordena, que se denomina dicotómica, que busca, digo, no que ordena, y la búsqueda dicotómica es mucho más eficiente que la búsqueda secuencial, que es la que venimos trabajando, de pasar uno por uno. ¿Bien? La búsqueda dicotómica tiene, a ver si por acá yo tenía uno, no me acuerdo si con usted habíamos trabajado con la búsqueda dicotómica la clase pasada, no sé si llegamos. Me parece que no llegamos. Bueno, la idea de la búsqueda dicotómica es tomar un vector, o sea, el algoritmo de la búsqueda dicotómica es esto que le voy a pintar acá de amarillo. Eso es la búsqueda dicotómica. Yo con esta receta, haciendo pequeñas variantes, yo puedo adaptarla y poder buscar dentro de un vector mucho más rápido que si tuviera que ir uno por uno, siempre y cuando los vectores sean grandes. Entonces, vamos a suponer
que, bueno, este es el ejercicio que estuvimos dando en otra clase. Bueno, vamos a suponer que yo tengo un vector con códigos de artículos. Tenemos 101, 102, no sé. Y vamos a ponerle, vamos a ponerle dos. Entonces, tengo dos vectores. Este va a ser el código de artículo y este va a ser el artículo en sí. ¿Qué es lo que hace la búsqueda dicotómica? La búsqueda dicotómica dice, bueno, bárbaro, yo voy a buscar un artículo. ¿Qué artículo? Y del código vamos a suponer 210. Bueno, bárbaro. Entonces, primero y principal, la búsqueda dicotómica para funcionar tiene que tener el vector sobre el que busco ordenado de menor a mayor. Si me fijo, esto está ordenado de menor a mayor. Si no estuviera ordenado, uso la burbuja que lo ordena y después paso a hacer la dicotómica. En este caso ya está ordenado, así que me ahorra trabajo. Y la idea de la dicotómica es dividir el vector por la mitad. Por lo tanto, me iría a esta posición. Si yo tengo la posición, sería 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a la fila del medio y digo, ahí está el número que yo busco. Y me fijo, no, el que yo busco es 210 y en el medio tengo el 108. Bárbaro, entonces, ¿qué hago? Si yo sé que está ordenado, el 210 debería estar abajo del 108 o arriba. Si yo sé que está ordenado, deduzco que está abajo. Entonces me quedo con este pedacito de vector. ¿Bien? Aplico la misma operatoria, tomo ese pedacito, lo divido por la mitad, me fijo qué hay en la mitad y a partir de ahí voy analizando si me quedo con la partecita de arriba o la partecita de abajo. Ese proceso de ir dividiendo y de ir preguntando se repite hasta que yo encuentre el número. Si no lo llego a encontrar, van a ver que hay una condición que me permite terminar, para no seguir buscando algo que no existe. ¿Por qué usamos este método y no la búsqueda secuencial en estos casos? Porque fíjense que si yo tengo códigos, vamos a suponer, yo tengo todos estos, vamos a ponerlo por acá abajo, yo voy a seguir, son millones de códigos, no sé, tengo el código S y después sigo abajo, terminamos con un código larguísimo. Entonces, vamos a suponer que este es mi vector. Acá tenemos la fila 500.000, la fila 1.000.000. Entonces, la fila 1. Yo aplico la búsqueda dicotómica y estoy buscando, vamos a suponer, el código 740.000. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, la búsqueda dicotómica va a agarrar y va a decir, bueno, este vector grande que tengo acá, lo voy a dividir por la mitad. Bárbaro, me quedo acá. En la mitad, ¿tengo el número que busco? Y no, no lo tengo. Entonces, ¿con qué me quedo? Y con esta partecita de acá abajo. Si está, debe estar por ahí. ¿Ya cuántas preguntas me ahorré al usar la dicotómica? Me ahorré casi 500.000 preguntas. O sea, serían 499.999 preguntas que habría hecho si yo usaba el método secuencial. ¿Se entiende la idea? De ahí la ventaja de usar la dicotómica. Me permite ahorrar muchas preguntas, y muchas preguntas son muchas acciones que hace la máquina. ¿Se entiende? ¿Preguntas? No hay. Nada, bárbaro. Entonces, si entendieron la lógica de cómo funciona, vamos a pasar a hacer el algoritmo. Yo, para ahorrar trabajo, ya se los di armado acá. Tenemos, necesita saber la búsqueda dicotómica,
de dónde arranca el vector y hasta dónde llega. En este ejemplo, que yo le estaba haciendo ahí, yo ahí tendría, vamos a suponer, arranca en la posición 1 y terminaría en qué posición. Y si estoy basándome en el ejercicio grande este, sería en la posición 1.000.000. Esa sería la posición. Vamos a ponerle 1.000.000. Dice, ¿cómo calcular la fila del medio? ¿Cuál es la mitad de este vector? La fila del medio de ese vector es 500.000. O sea, si yo me fijo, me va a dar acá. Esta es la fila del medio, la 500.000. ¿Cómo obtengo esa fila? Yo podría haber hecho el fin dividido 2, o sea, 1.000.000 dividido 2, o hacer la suma dividido 2. Como no hay posiciones intermedias, todo lo que me dé 0,5 va a estar como es, redondeado. Sigo y me dice, tenés que usar una variable que se llama, en este caso yo le puse pos, ustedes le pueden poner como quieran, pero la idea de esta variable es que acá yo voy a tener guardada la posición en que encontré el número. Por ejemplo, si yo voy a Excel y digo, el número o el código 740.000 que yo quería encontrar estaba en la posición 680.700. Bárbaro. Si lo encontré en esta posición, quiere decir que pos, cuando yo termine, va a valer 680.700. Siempre pos marca en qué posición lo encontré. Cuando lo encuentre, por lo tanto, va a dejar de ser 0. Entonces, ¿qué me dice? Yo sé cuántas veces voy a ir dividiendo el vector y voy a ir calculando. No sé. Por eso es un mientras. La cantidad de veces que yo voy a ir subdividiendo el vector es desconocida. Como yo no la conozco, uso el mientras. ¿Cuándo voy a terminar? Cuando posición deje de ser 0. ¿Por qué? Porque si deja de ser 0 quiere decir que lo encontré. ¿Estamos? ¿Cómo sé si lo encontré? Y voy a preguntar si el código que busco es igual al código que está en la fila del medio. Entonces yo buscaba este código, si en algún momento ese código coincide con el que está en la fila del medio, quiere decir que lo encontré. Sigo y digo, bueno, si no lo encontré, ¿qué hago? Y hacemos. Tratamos de plantear esa pregunta que yo les hacía. ¿Qué pasa? ¿Me quedo con la partecita de arriba o con la partecita de abajo? Vamos a suponer, el código que yo busco es 740.000. Dije, ¿está en la mitad del vector la primera vez? No, no está en la mitad. Lo que tengo ahí, ¿es un número más grande o más chiquito que lo que yo buscaba? Lo que yo tengo en el medio es más chiquito, por lo tanto, ¿en qué parte debería estar este código? Y en la parte de abajo. Si yo me quedo con la parte de abajo, ¿qué pasa? El vector ya no arranca más desde 1. ¿Arranca desde dónde? Desde la fila del medio más 1. O sea, sería la fila 500.000, 1. Me quedo con este vector. ¿Bien? No, pero el número que yo busco tiene que estar arriba. Bueno, si yo me quedo con el vector de arriba, ¿qué va a pasar? Sigue siendo 1 la primera posición, pero ya no llego hasta 1.000.000. ¿Llego hasta dónde? Hasta 499.999. Es decir, 1 menos que el medio, por haberme quedado con este pedacito de acá. Por lo tanto, si el código que yo busco no está en el medio, vamos a suponer en este caso que el código que busco es más chiquito, quiere decir que si es más chiquito está en la parte de arriba. Por lo tanto, el fin del vector es el medio menos 1. En cambio, si el número que yo busco está abajo, lo que cambia es el inicio. Va a ser medio más 1. Haya cambiado el fin o haya cambiado el inicio, tengo que volver a calcular el medio. El medio lo calculo con la formulita esta. Ese proceso de ir dividiendo el vector e ir preguntando se repite hasta tanto yo lo encuentre. Si no lo llego a encontrar, posición siempre va a ser 0. ¿Cómo salgo del mientras? Si no me quedo encerrado acá. Verifico si el inicio es menor o igual al fin. Si el inicio es menor o igual al fin, quiere decir que tiene sentido seguir buscando. Si no, tengo que salir.
Cuando salgo, me fijo, ¿salí del mientras porque la posición era igual a 0 o era distinta? Si es distinta, quiere decir que lo encontré. Y haré lo que tenga que hacer. Yo acá les puse un mensajito. Pero si no lo encontré, mostraré código inexistente o hay que procesar de otra forma, depende del enunciado. Pero básicamente la dicotómica consiste en toda esta operación que está acá. ¿Qué es lo que haga una vez que termine la dicotómica? Y bueno, depende del ejercicio. En este caso solamente tenía que mostrar un mensajito. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? En el chat no hay ninguna pregunta, pero seguramente alguna duda deben tener. No sé. Ahora vemos cómo se resuelve el otro. Esto sería complementario al método de la burbuja, o sea, una vez ordenado, se usaría este método para buscar esa base de Claro. datos. Sí, No sé, y para si no lo ordenarlo es- ordenás, debería, o sea, si el enunciado te marca que vos tenés que buscar aplicando la dicotómica y no está ordenado, previamente tendrías que haberlo ordenado. Por ahí el enunciado te va a decir ya está ordenado, entonces vos directamente puedes usar la dicotómica. Perfecto. Pero la idea es que entiendan cómo funciona. ¿Estamos hasta ahí? Ujú. Bueno, Sí, primero acuérdense siempre que primero hay que ordenar según el criterio que vamos a buscar, ¿sí? Si vamos a buscar por el código del rubro, entonces tenemos que ordenar por ese vector, ¿sí? exactly. Bueno, entonces, fíjense, pasamos al tercer ejercicio. Dice, se cuenta con dos vectores cargados. Un vector leg que contiene legajos de los 100 empleados y otro vector sals que contiene los salarios. Bien, la información se encuentra registrada en forma creciente por legajo, o sea, me está diciendo que está ordenado por legajo. Y en forma creciente que sí que está de menor a mayor. El salario de un empleado se halla en la misma fila que se encuentra su legajo. Entonces, si el salario, vamos a suponer, está en la fila 3, quiere decir que el legajo que se encuentra en la fila 3 le corresponde ese salario. No están mezclados entre sí. Dice, el administrativo ingresará un legajo de un empleado y el sistema le va a tener que decir cuál es su sueldo. ¿Bien? Por último, me dice la cantidad de consultas, o sea, de búsquedas, no está determinada. No quiere decir que va a buscar un solo empleado. Por ahí busca más, busca 2 o 3 empleados, busca todos, no se sabe. Pero no se tiene definición sobre la cantidad de búsquedas que se van a hacer. Entonces, ese es el enunciado en sí. Por lo tanto, me está diciendo que tenemos dos vectores o voy a necesitar al menos dos. Uno es legajos y otro es de salarios. ¿Bien? Y eso lo encuentro ya cargado. No tengo que dedicarme yo a programar la carga de los vectores. Porque dice ya están cargados. Tampoco tengo que ordenar yo. ¿Por qué? Me está diciendo que los legajos están cargados en forma creciente. ¿Yo voy a buscar por legajo o voy a buscar por salario? El enunciado me dice que me van a ingresar un legajo, así que coincide el orden que tiene con el que a mí me sirve para buscar. No tengo que tocar nada. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ya sabiendo que están cargados y que está ordenado, según el criterio que me interesa, empezar a buscar. Yo no sé cuántas búsquedas voy a hacer, porque me lo está diciendo acá. Entonces, si yo me acuerdo del algoritmo de la dicotómica, que es este, que estuvimos hablando, directamente podría empezar a usarlo. Pero este algoritmo de la dicotómica que tenemos acá, dice, el algoritmo sirve para buscar cuántos códigos. Uno solo a la vez. Claro, me permite uno solo, porque fíjense que la dicotómica busca un solo elemento. Yo esto lo tengo que repetir cuántas veces. No se sabe, porque la cantidad de consultas dice no está determinada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro esto, todo esto, y lo meto adentro
de un mientras grande. ¿Se entiende? ¿Y no se podría implementar como una función? Lo Sí, comento pero justamente porque vimos función hace poco con el profesor de laborante. sí, usted, o sea, Laboratorio. nosotros acá no hacemos funciones porque nosotros la idea es hacer el algoritmo. Pero tranquilamente después se puede armar una función que se dedica a buscar y yo le paso como parámetro el vector, el valor que busco, el tamaño y de ahí en más la usan, ¿eh? Pero sí, Claro, normalmente uno usa funciones y así, sobre todo cuando por ahí haces un código que después lo empleas en otro programa, entonces te llevas y compartís la función en el otro programa. Pero en realidad para los fines es lo mismo, hagas la función o no, da lo mismo. sí, van a tener que codificarlo después. Ujú. Pero sí, como llevarlo a una función se puede. Pero estamos hasta ahí entonces, ¿se entiende la idea? ¿Seguro? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Bárbaro, entonces vamos a copiar esto. Vamos a hacer uno nuevo. No. Cancelar. No, pues, sí. Tengo la dicotómica acá. Dijimos que esto me permite buscar un elemento dentro del vector que a mí me interesa. Entonces, vamos a suponer que yo tengo que hacer una búsqueda, lo pienso más fácil. Me dice el enunciado que yo tengo dos vectores, uno se llama legajo, es de tamaño 100, y otro se llama sal con los salarios. Entonces, acá, ¿dónde termina el vector? Y en la posición 100. Acá tengo el código a buscar. ¿Qué era el código a buscar? Era el legajo a buscar. Y dice, bueno, bárbaro, ese es el legajo a buscar. Entonces yo voy a tener que ver si el legajo que busco está dentro del medio de qué vector. El vector lex, que es el que tiene legajos. No puedo buscar en otro vector. Por lo tanto, voy a hacer los cambios que necesito para poder aplicar la dicotómica en mi ejercicio. Si lo encontré, voy a poner mostrar código encontrado. No, ¿qué tenía que mostrar yo? El salario de ese empleado. ¿El salario dónde estaba? En el vector sals. ¿En qué posición? Y en la misma que encontré el legajo dentro del otro vector, que es pos. Sals pos. Si no lo encontré, ¿qué digo? Y bueno, podría mostrarle un mensajito diciendo el legajo inexistente. Con alguna medida. Esto me permite buscar un solo legajo, pero dijimos que no sabíamos cuántos. Si yo no sé cuántos y tengo que repetir esto una cantidad desconocida de veces, voy a meter todo dentro de un mientras. Entonces vamos a hacer un mientras continuar sea igual, sí, ok, meto todo esto dentro del mientras. ¿Bien? Continuar no puede arrancar así porque no sé de dónde viene, entonces voy a tener que cargar continuar, o la voy a inicializar mejor dicho, saliendo así. Vamos allá abajo. Ahí tengo continuar, tengo el mientras, y antes de irme del mientras, tendré que ingresar, continuar. Okay. ¿Se entendió la idea? Así sería la resolución de este ejercicio. Fíjense que de ahora en más los ejercicios van a ser mucho más largos, pero en realidad lo que estoy aplicando son como recetas según correspondan. La idea es que ustedes sepan qué receta aplicar y en qué momento. No es lo mismo
poner esto acá que ponerlo más abajo o viceversa. ¿Alguna duda, algo? No, por el momento acá. No, no. El vector es 8. Bueno, seguimos. Entonces, si no hay dudas. Bueno, continuamos con el próximo ejercicio. Me dice el 4. Y en ejercicio 3, o sea, lo mismo que veníamos trabajando, pero en este caso la información se encuentra registrada en forma creciente por salario. ¿Qué quiere decir? Que a mí me van a dar los vectores ordenados, pero por el salario, no por el legajo. ¿Y yo por qué voy a buscar? ¿Por qué campo? Por el legajo. O sea, que esté ordenado por salario en este caso no me sirve. ¿Qué voy a tener que hacer? Fíjense, la dicotómica que plantea que tiene que estar ordenada en forma creciente según el valor que yo busco. Yo estoy buscando por legajo, tendré que hacer una burbuja acá arriba que me ordene los vectores teniendo en cuenta el legajo. No importa que esté ordenado por salario. Entonces voy a tener que trabajar un poquito más de lo que venía trabajando. Vamos a venir acá. Yo me fijo, F. Acuérdense cómo se trabajaba la dicotómica. Arranca en F. Desde 1. ¿Son cuántos elementos? 100. Así que el F llega a 1 menos. ¿Bien? Vamos a bajarlo. Ya tengo otro para. El próximo para era con C. F más 1. 100. Ahora, acá adentro, ¿qué va? Un condicional. El condicional que me preguntaba. Y bueno, ¿cómo lo quiero ordenar yo? Y yo lo quiero ordenar según el legajo. Entonces voy a comparar los legajos entre sí. ¿Cuándo voy a hacer el cambio? Si yo necesito que esté ordenado de menor a mayor. Voy a hacer el cambio cuando el primero sea más grande. Sigo. ¿Qué es lo que llevaba acá? Y el intercambio de posiciones. El intercambio de posiciones que requería. Tenía, ¿se acuerdan? Usar un auxiliar porque si no pierdo los valores. Entonces en lex, casillero F. Casillero F, vamos a ponerle los de C. Y acá C. Estamos. Con este intercambio o estoy ordenando posiciones del vector legajo. Pero yo, para no perder referencia, debería hacer también lo mismo en el otro vector de saldos o salarios. Saldos. Así. Así. Bueno, y esta sería la solución del ejercicio 4. Entonces, tuve que estar, o estoy obligado a usar la burbuja porque tengo que ordenar por legajo. Y recién ahí puedo implementar la dicotómica, que es la que va a buscar legajos. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, algo? En el chat no. No, profesor. Lo de turno noche tenemos clase de laboratorio ahora. Sí, está bien. Perfecto. Nosotros ya hasta acá llegamos a esta clase. Ujú. ¿Eh?
Si quieren después, nosotros nos queda es plantear esto mismo con matrices. O sea, ya algoritmos nuevos no va a haber, o sea, estructuras nuevas tampoco. Las matrices son como combinar varios vectores en un solo elemento. Va a tener varias filas y varias columnas. Un vector solamente tiene muchas filas. Acá Antonio pregunta si hay que ingresar los datos antes, sino cómo funciona la burbuja. Según el enunciado están cargados, según este enunciado. Claro, si ustedes los quieren probar, yo ahí en los que les adjunté, que se los pasé acá en este chat para que lo vean los 3 turnos, hay unos que les puse prueba, que en realidad el enunciado dice que están cargados, pero yo si no los cargo no los puedo probar, ¿sí? Entonces, por eso los cargué, pero cuando ustedes tienen que prestar atención a lo que dice el enunciado, ¿sí? Si dice que está cargado, no lo tienen que cargar. ¿Estamos? A ver, acá estoy leyendo otra cosa. Fernando, yo le iba a preguntar por qué no buscaba directamente en la burbuja, pero me acordé que dijo que fuese en la burbuja habría un montón de preguntas. Si fuese en la burbuja habría un montón de preguntas. Ok, pero bueno, ahí se contestó solo. Se entiende entonces que digamos que a pesar de que el enunciado a veces dice que está cargado, si uno lo quiere probar en Structorizar, no nos queda otra manera que cargarlo, ¿sí? Por eso yo ahí en los ejercicios que les pasé, que les puse prueba, es para que ustedes lo puedan probar. Cualquier duda, nos escriben. ¿Se entendió? Perfecto. Sí. Buenísimo, así que tienen todo el material. Fíjense que igualmente en la cartilla hay muchos ejercicios. Sí. Son los ejercicios. Estos son todos adicionales. 31 en adelante. Uh-huh. Ahí van a poder practicar. Va a llegar un punto, creo que es a partir del 40, por ahí, que ya, o 35 o 40, ya empieza a trabajar con matrices, que es el tema que vemos en la clase que viene. Pero mientras tanto tienen para practicar ahí. O inclusive pueden hacer esto a ver cómo les sale. Si no lo intentaron hacer, no sé cómo. Sí, sobre todo que tienen muchos hechos resueltos como para que ustedes puedan practicar. Algunos me fueron escribiendo por privado para que les pase alguna solución. Cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Pero como siempre les digo, es mucha práctica, tienen que practicar. Sí. Fíjense cómo lo plantean, primero el enunciado, qué vectores uso, qué necesito, si ordenar o ingresar, y una vez que tienen todo eso en la mente, recién ahí se ponen a tratar de plantear el algoritmo. Exacto. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguien quiere consultar algo u otra cosa? No sé. Yo no tengo problema. No, en realidad depende de ustedes, chicos, del tiempo del que dispongan. No, por el momento acá dicen que no. Bueno, ¿quieren hacer uno y lo espero yo acá? De la cartilla, a ver, de la cartilla. No sé si se le superpone con la práctica que tienen, eso. Clase. Bueno, si no, proponen uno y me quedo con el que esté. Sí, Los escuchamos a ustedes, chicos. Yo por mí hago uno, no tengo drama. Bueno, traten de resolver uno, elijan Los que se tengan que ir se van, tranquilos, pónganse el presente y váyanse, no hay ningún problema. Que se quiera quedar y hacer uno, diga cuál va a hacer, así todos hacen el mismo y tratamos de resolver ese. Si no, les digo uno yo. Sí, proponga uno ustedes de última. ¿La cartilla? ¿Tienen todos abierta la cartilla? A ver, yo tengo acá. Y nosotros tenemos varios hechos, el 48, el 50, el 52. ¿Cómo era el nombre de la cartilla esa? O sea, porque como la tengo descargada, por ahí no tengo el mismo nombre que en la página. Ahora te digo. ¿Ahí dónde estás, David, en fundamentos? Sí, acá. Bueno, esta es la misma. Igual.
Cartilla de ejercicios, esta que está acá. Está en la sección, se llama, a ver. No, pero ellos están en fundamento y ahí con ellos lo tenemos en teoría y práctica dividido. Teoría 1 y teoría 2 está. Si quieren se las paso acá en el chat, ¿eh? Ah, es verdad, porque esta es la otra clase. Ajá. Programación turno tarde. Tengo acá. Tema 2. Acá está, en el tema 2, ejercitación, y se llama ejercitación algoritmos. Ah, bien, bien. Fíjense que ahí tienen la parte de toda la cartilla de arreglos con vectores y matrices. Bueno, estos son bastante básicos. También. El ejercicio 36 es para que jueguen con las posiciones de los vectores, a ver si entendieron ese elemento. Y a ver, podemos hacer acá el 41, podrían resolver. Un negocio de venta al por mayor que comercializa 100 productos distintos. Para iniciar cada producto se ingresa código de identificación. Bueno, este es. Pues pueden hacer el 42 también. A ver. Sí, sobre todo todos esos los tenemos resueltos, David, así que. Sí, pueden hacer. Bueno, por ejemplo el 49. Ah, el 49 está resuelto. Yo voy a darle uno que no esté. 50. El 50, el 54 tiene búsqueda. Sí. Este tiene ordenamiento. Bueno, fíjense, traten de hacer el 54 si quieren. Hacemos el 54, a ver quién le sale. Esto en 5 minutos tiene que estar hecho. Bueno, entonces espero acá a ver si lo van resolviendo.
Con este grupo tampoco sabemos, David, cuándo terminamos las clases. Y no, hasta que no nos confirmen el fin. Ujú. Hasta ahora va a ser la primera semana de julio, la última, pero... ¿Eso quién nos lo confirma? Georgina. Y hay que hablar con Georgina. Mm. Pero si están Y como... fundamentos, no sé. Le voy a preguntar a una de las chicas de básicas. Sí, está todo por confirmar todavía. No sabe ni cuándo va a arrancar el segundo cuatrimestre. Para saber, para organizarnos. Sí, sí. Porque la semana que viene entonces te damos matrices. ¿Y cuántas clases son de matrices? Y en 2 clases Dos. tenemos cocinado matrices porque, o sea, va a quedar obviamente el que Sí. practique, todo eso, trabajo Entonces práctico. tenemos 16 y 23 Ajá. de matrices. Y la semana del 30 debería ser el parcial. Sí, señorita. Viste que yo tengo que tener todo esquematizado, no me puedo. Y de verdad. Y si no hubiera, no sería ingeniera la señorita. Ser licenciada, no puedo, viste que no Bueno, puedo. Yo tengo que tener todo programado, bajo control. En el transcurso de la clase ya te mandé 2 mails. ahora me fijo. Nada, nadie apuro, nadie apuro. ¿Y los muchachos nos dejaron solos o están ahí? No sé, capaz que estamos hablando nosotros dos, a ver cuántos participantes quedan. No, hay. Ah, Alguno está. No, quedan varios. A ver, bueno, no, porque aparecen varios. A ver. Los que están actualmente, 11. No sé qué significa los que están en espera. ¿y no estarán en cosas? ¿En sala No, de no, espera? No. no. Ah, no, porque pueden entrar solos. Sí, porque hay varios en espera. O sea, 11 menos nosotros dos, hay 9.
¿De qué te estás riendo? De acá que están los profes de tenis están diversificando con el hambre que hay. Y viste, es cierto eso. Claro, Uno no vende le- berenjena, el otro torta y hay otro que hace de comisionista. Estamos todos locos. claro, pobre, es un tema. Y hacen 3 meses que no ven nada. Y no, imagínate. ¿Y falta mucho? Más o menos. ¿Quieren que ayudemos? Eh, a mí me frena más la consigna que el hecho del algoritmo en sí. Ah, vos decís que sí. No, porque, o sea, que en una parte diga que, o sea, se entiende que el hecho de ingresarlo del 1 al 7 y buscar por día, es Sí. obvio que el número del día está relacionado al nombre del día, Ajá. pero a mí siento como que se me hace más engorroso y entonces como que me cuesta no hacerlo de la manera que lo haría yo. Como que, Sí, para implementarlo. claro, es como que el hecho de querer implementar lo que Y está, pide, claro, está forzando, digamos, a pensar lo difícil. claro, Una cosa así sería. eso mismo, sería eso mismo. Sí, puede ser. A ver, vamos a desmenuzarlo si quieren al enunciado. Ah, bueno, eso estaría bueno, tipo ir, Era a era el medida que vamos hablando 54. vamos tirando ahí. Bueno, dice, el propietario de un comercio se encuentra estresado y desea determinar el día de la semana que sería más adecuado tomar un descanso. Para cumplir el objetivo, al finalizar el mes en curso, el propietario ingresará de cada venta número de día de la semana y monto. ¿Sí? Al finalizar, el usuario tendrá la posibilidad de realizar las consultas con respecto a un determinado día. Ingresando el nombre, o sea, no el número del día de la semana, se presentará por pantalla el monto recaudado y el porcentaje sobre el total general que dicho monto representa. ¿Sí? Recordamos que los porcentajes y demás se calculan al final, así que no nos enganchamos con ese tema al principio. La cantidad de consultas es indeterminada. Entonces, tenemos que plantear, bueno, las ventas se encuentran desordenadas, o sea, puede ser que la persona que esté cargando cargue las ventas del lunes, después las del viernes, después las del jueves, vuelva a las del lunes, ¿sí? Y para para un día determinado pueden tenerse N ventas, utilizar arreglos y búsqueda dicotómica. Bueno, en el primer caso lo que nos tenemos que plantear es cuántos vectores utilizaríamos y qué guardarían. Yo siempre les digo, porque a mí me sirve, cómo lo haría si yo lo tuviera que llevar en papel. ¿Sí? Ustedes imagínense una pila de facturas a cargar, donde en cada pila tengan el día y el monto, ¿sí? Y se encuentren con un taloncito, entonces ustedes cómo lo harían a eso manualmente, ¿sí? Entonces, ¿cuántos vectores tendríamos que tener? Tendríamos que tener por lo menos un vector donde tengamos los días, ¿sí? De la semana, del lunes al domingo, y tendríamos que llevar un vector acumulador donde vayamos cargando y acumulando las ventas de dichos días. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo plantearíamos esa parte? Si quieren,
hagan esa parte en Structorizer. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que cargar un vector donde tengan los días de la semana, ¿sí? Y en otro vector tienen que tener los montos, donde vayan acumulando. Eso tienen que inicializar el de los montos en 0, ¿sí? Entonces, quieren que les pase esa partecita de la resolución como para que lo vean, o quieren plantearlo ustedes y nos lo muestran. O sea, yo a esa parte la venía planteando similar al que nos dejaron de tarea para esta clase. Ajá, a ver. De ir, no, en mi mente, de ir relacionando. Bien. De ir relacionando el día con el monto y bueno, al momento de ordenarlo por monto, también que el cambio de un arreglo se vea reflejado en el otro. Bien. Y A ver si yo puedo... Lo venía Sí. procesando así yo. Lo que tienen que tener en cuenta es que nosotros veníamos cargando directamente y usábamos directamente lo que habíamos cargado. Acá es diferente en ese sentido. ¿Por qué? Porque a mí lo que me van a cargar son montos, varios, pero yo no estoy registrando todo lo que me cargan, sino que estoy acumulando lo que me cargan. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo acá no sé cuántas ventas hubo en el negocio, capaz que hubo 100 ventas. Fíjense, yo ahí les pasé la parte de la inicialización solamente. David, vos lo podés ver también en el chat, si lo abrís, lo que yo les pasé para que... Yo igual te lo pasé como lo había resuelto. Claro, porque ustedes se juntan y me dejan solo a mí de este lado. Tal cual. Entonces ahí, eso es la inicialización, ¿sí? Eso es parte que lo tenemos que distinguir en todos nuestros algoritmos. Ahí veníamos más o menos igual, más o menos. Sí, espera que lo agrando a lo tuyo. Ingrese, sí, yo en realidad no pongo ninguno de los mensajes para los algoritmos, pero vos ingresás. Acordate que es el número de día, no, vos querés el día en sí, ¿sí? O sea, el nombre del día. ¿Estamos? Ah, claro, como eso ahí es lo que yo decía de la consigna, que como decía que se ingresará de cada venta realizada el número de días de la semana. Me parece que, David, ¿te fuiste? Me parece que se fue David. Le agarró un... Ya va a volver, no, porque él va y vuelve. Claro, no, sí, desde el micrófono. Ahí está. Vernos está Te silencié. Le está pasando un huracán. Bueno, ahora se va a activar. ¿Ahí? Sí. Sí. Sí, ahora sí. Sí, ahí está. Creo que se cuelga el cosito este porque... Bueno, entonces tenemos que distinguir una parte de inicialización. Entonces, a ver si nos quedaba claro. Pues fíjate que cuando dice ingresando el nombre del día de la semana, o sea que vos lo tenés que tener guardado al nombre, ¿sí? Se presentará por pantalla el monto recaudado y el porcentaje que representa sobre el total. ¿Estamos? Claro, a mí lo que me confundía era en la parte que decía que de cada venta se ingresa número y monto, por eso le pedí el número en vez del nombre. Bien, bueno, por eso vos sabés que todas las, bueno, si vos, digamos, cuando vas, eso es para la inicialización, cuando vamos a la carga de datos, ahí sí, vos le podés decir, si lo ingresa por el número de día, no hay problema, ingresa entonces el número de día y el monto. Entonces vos ahí sabés que el día 1 lo vas a
cargar en la fila 1. ¿Sí? O sea, espera que te paso esa parte del algoritmo. Claro, ahora ya entendí. ¿Eh? Sí, ya está. Y Entonces, espera. Yo igual lo había planteado como que fuera a ingresar el nombre del día. El nombre, pero está bien porque si dice número de día de atolondrada, Claro. pero ahí va. de todos modos, porque al fin y al cabo la búsqueda se va a realizar ya con el nombre. Sí, con Claro, el está bien, nombre. es el switch. A vos te da No, lo era mismo eso lo que porque yo iba a preguntar. eso es la carga. Yo ahí les pasé. Entonces, después cuando vos ordenes, digamos, para hacer la búsqueda dicotómica, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué tenés que tener ordenado? Vas a tener que tener ordenado el vector día, ¿sí? En realidad al algoritmo le da lo mismo que vos ordenes letras u ordenes números, ¿sí? O sea, vos podés preguntar si la palabra lunes es más chica que la palabra martes. Lo va a tomar en función del alfabeto, ¿sí? Claro, sí. Bueno, entonces ahí vamos, digamos, cómo se hace la carga de datos, ¿sí? Y después nos quedarían otras partes, nos quedaría la parte gruesa. Yo les muestro cómo es la carga de datos. Si lo planteamos como decís vos, Federico, cierto, era el que estaba hablando, porque no me sale, pues yo ahí lo planteé, fíjense en la solución, Sí, yo soy yo. planteé que la persona ingresara el nombre del día. Entonces omitiríamos el case. Si lo planteamos como decís vos, que ingresa el número de día, en la partecita que yo les planteé, omitimos el case. No hace falta. Claro, bien. Uh-huh. Sí. Y ahora si quieren, es larguísimo. Todo lo que es con búsqueda dicotómica son larguísimos los ejercicios. Y nos queda ahora la parte de ordenamiento, ¿sí? Como el ordenamiento, ¿por qué criterio sería? Y con el tema, se buscaba el precio, ¿no? No, vos tenías que, El monto vendido, quiero decir, perdón. exactamente. Yo estoy mirando, sí, que en realidad yo lo planteé. Porque al fin y al cabo, el día que él se puede tomar de descanso es el día que menos se vende. Es el día que menos se vende. Fíjate en lo que yo les pasé recién, ¿sí? Que yo digo que el monto en la posición X, que es donde yo tengo el número del día, va a ser igual a lo que tiene el monto en esa posición, más el monto efectivamente de la compra, ¿sí? ¿Y por qué calculo el total, esa variable tot? Que la tengo que Y para calcular inicializar. el porcentaje que pide, Claro, el porcentaje de ese día sobre el total. exacto. Yo, como planteé este ejercicio, no lo guardo en ningún lado al porcentaje. Se lo voy a mostrar cuando me pida las ventas de un día. Cuando él me pida el martes, yo ahí voy a mostrar el monto que tiene el martes acumulado sobre el total. Y eso le va a dar el porcentaje. ¿Sí? Claro, en vez de... Sí, se calcula para el caso en particular, básicamente, en vez de ir Exacto, haciendo el proceso en todos los días. exacto. Si quieren, yo se lo sigo mostrando y vamos analizando, porque me parece que si no, por ahí les va a llevar mucho tiempo. Cómo vendría la parte que sigue del ejercicio. Ahí, fíjense, yo les mando, esperen que voy editando con la super herramienta Paint. Ahí va. Por ahí le conviene es más cómodo por ahí el recorte de Windows. Sí, tenés razón, me he Además olvidado se de usarlo. puede, ni siquiera hace falta guardarlo, se puede copiar y pegar. Tenés razón. No sé acá dónde lo tengo, en la compu antes lo usaba. Ah, no, Bueno, yo aprieto acá, la tecla de Windows y escribo nomás. está bien, voy a ponerle recorte. Sí, acá está la herramienta de recortes. Me hiciste acordar, me había olvidado. Bueno, entonces ahí está. Fíjense en lo que les pasé, hacemos el ordenamiento. Acuérdense que antes de búsqueda dicotómica ordenamos. Entonces ahí está el ordenamiento. Ordenamos
según, solamente hacemos eso, el vector M, donde yo tenía que mueven, no sé por qué en un lado Que te comparta, le dejo puse compartir M, y en otro más le vos puse. querés. Sí, dale, ahí voy, porque además le puse M y en otro lado le puse monto, ahí estoy viendo. Compartir. Y acá está. Ahí están viendo mi pantalla. Que yo no, por lo menos. No, capaz que no apreté algo. Esperen. Ahí voy otra vez. No, me dice como que estoy compartiendo. Ahí está. ¿Ahora sí? Delay, sí. Ahí está. Estoy en Ajá. el freezer. Sí, señorita. Muy bien. Bueno, en realidad, bueno, acá utilicé vamos a analizarlo desde el principio. Acá es donde declaré la variable tot, que es la que voy a utilizar para ir acumulando todas las ventas independientemente del día de la semana. Acá ingreso el nombre del día, ¿sí? Y acá lo guardo dentro del vector día y en el vector monto lo inicializo en 0. Acá, como habíamos dicho, decíamos que ingresábamos directamente el número del día. Entonces esto yo en realidad lo tendría que sacar, ¿sí? Entonces acá el vector monto, en vez de que sea en la posición X, lo vamos a hacer en la posición D. Posición D es el monto, ¿sí? Y voy incrementando acá la variable total. Bueno, como no sé cuántas cargas de datos voy a hacer, por eso es que utilizo la variable R, ¿sí? Que si es igual a 1 sigo, si no, paro. Acá uso la búsqueda dicotómica, el ordenamiento de burbuja. Ordeno según el valor de D, o sea, para que me quede ordenada alfabéticamente el vector por el que voy a hacer la búsqueda, ¿sí? Acá en realidad no es M, sino es monto. ¿Sí? Bien, quiero ver que no me esté. Y acá era día. Sí, no sé por qué hice así. Se ve que estaba como pensando en otra cosa, pero se tiene que llamar del mismo modo que los declaré antes, ¿sí? No seas vaga porque te pongo un 2. Por favor, ¿eh? Bueno, vos pensás que a esta hora del día, ¿cuántas horas llevamos ya dando clase? Como 4 horas dando clase. Y yo tengo que volver a casa. Estoy en el ciberespacio de capa encima, man. Bueno, acá estamos. Y una vez hecho eso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a la búsqueda dicotómica, ¿sí? O sea, la búsqueda dicotómica, como no sabemos cuántas búsquedas vamos a hacer, entonces vuelvo a tener otro mientras. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bueno, entonces acá vuelvo, declaro la variable post en 0, ingreso el nombre del día, que yo trato de que no se llame igual que el vector. El vector se llama día, entonces le vamos a poner D, ¿sí? Bueno, el desde va en 1, el hasta 7, porque son 7 las posiciones, y el medio es el de más hasta sobre 2, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué tengo que preguntar? Si día en la posición medio es igual al valor ingresado, ¿sí? Si coincide que da justo a la posición, le asigno el medio. Y si no, pregunto si día en medio mayor al día ingresado. Si es mayor, ¿qué hago? Reduzco en 1 la posición del hasta, porque sabemos que está en la parte de arriba, ¿sí? Y si no sabemos que está en la parte de abajo, pongo el desde, le asigno medio más 1. Y siempre calculamos el medio del mismo modo. Entonces terminamos ahí, preguntamos si la posición es 0, quiere decir que no lo encontró. Entonces ahí, si es 0, no lo encontró,
Esto lo puse al revés. Si es 0 no lo encontró, no sé, ven que estaba pensando, insisto. Vamos a poner acá output. No está. Y acá, en este caso, ¿qué tendría que hacer? Si lo encontró, tenía que mostrar monto en la posición post. ¿Sobre qué? Sobre el total. Exacto. Y ahí me da el porcentaje. Si quieren, mostramos también qué día era. Entonces mostramos día en la posición post y el monto, digamos, esto nos va a dar un porcentaje. Entonces, por ejemplo, va a decir lunes 33, bueno, acá le podemos agregar el signo del %. ¿Sí? Acá le podemos agregar más leyenda, qué sé yo. El día. Entonces ahí nos va a salir lunes. Y vamos a poner Se vendió tanto, no sé. el porcentaje. El porcentaje de ventas es, entonces ahí nos va a dar, ¿sí? Es del 33%. Entonces por ahí nos dice, qué sé yo, el día martes es del 15% y el resto de los días, qué sé yo, uno el 5%, el porcentaje que le corresponda. ¿Sí? Entonces en realidad en este caso no usamos un vector donde guardáramos el porcentaje, sino podríamos haber agregado un tercer vector paralelo. Estamos donde guardáramos el porcentaje de cada uno de los días. ¿Se entendió? Sí, sí. Pasa que como acá piden un solo día, es mejor sacarlo en el momento. Claro, es más fácil. ¿Sí? Que les dejo de compartir. Ahí está. Entonces, pero siempre ustedes se tienen que fijar que la lógica es la misma. Y yo les digo siempre, ¿cómo harían ustedes en papel? A mí, por lo menos, es lo que me sirve para programar. ¿Cómo lo haría yo si no tuviera computadora? Y tuviera que hacerlo de forma ordenada, ¿no? Entonces, probablemente usaría una planilla Excel y cómo haría para ir cargando los datos. ¿Sí? ¿Se quedaron todos mudos? No, yo estoy. Bueno, Sí, no sí, importa. está. Somos Federico, David y yo. Ah, es verdad. ¿Cómo es? Así que bueno, cualquier duda, bueno, esto tengan presente que entre todos los ejercicios que les pasamos resueltos, pueden pasar estas cosas que nos confundamos. En general la que se puede dispersar soy yo, cambien los nombres de los vectores, pero la lógica más o menos les va a servir. No te meteré abajo, Anita. O sea, bajón, no, esto no remonta. No, a mí es que yo sigo sincero, desde que programo siempre me dieron consignas así de problemas, como por ejemplo el problema de las 8 reinas o eso, y como que no estoy acostumbrado a hacer cosas de la vida real, por así decir. ¿Y entonces, qué tipo de cosas, por ejemplo? No, eso, así de matemática, por ejemplo, el de las 8 reinas, claro. O empezar, viste, con suma sucesiva, o hacer una multiplicación. Pero en realidad te vas a enfrentar mucho a esto. Claro, yo sentía como que ahí practicaba más lógica, más que, claro, que algo que sirva para la práctica realmente, como esto. Que esto no, es más práctico. Por ahora está más orientado a la parte comercial, digamos, a la gestión. La carrera en sí con bases de datos y todo eso. Después cada uno obviamente se orienta al sector que quiere. Hay chicos que se han dedicado después a desarrollar videojuegos, pero o sea, hay caminos varios para la programación. Pero dentro de todo tratamos de ver un poquito de gestión más que... Claro, para lo de gestión les va a servir muchísimo. Incluso que... para trabajar con Excel, esto les va a servir un montón. Es que sí, es que más entendible para el mercado laboral, sí. Yo porque lo hacía, como antes lo hacía por hobby, es como que es más llamativo resolver algo. Sí, por ahí es más entretenido a veces, según lo que es. Hacer una torre de Hanoi o algo así, claro, por ejemplo. O desarrollar juegos que jueguen solos, juegos de mesa, y ver cómo va evolucionando la solución, cosas por el estilo. Claro, eso de los autómatas celulares también, es que ahora se puso muy de moda con
de que Sí. murió el creador por coronavirus. Pero bueno, sí, son distintos tipos de ejercicios. Nosotros mandamos de vez en cuando alguno, por ejemplo, tratar de sacar sencillitos así tipo factorial o las series De Fibonacci. Fibonacci. Claro, el factorial para dar funciones recursivas es bueno, por ejemplo, por lo que tengo entendido. Claro, nosotros los planteamos a ese, pero en programación 2 lo van a ver. Todo lo que es recursividad y eso. Ah, está. Bueno, falta todavía Que entonces. se la das vos también, Ah. David. ¿Estás vos en programación 2 o no? Sí, los torturos yo también. O sea que esto, chicos, continúa. Conmigo se pueden llevar mal si quieren, total, esto se termina acá. Con David ya tendría que replanteárselo un poco. Claro, hay que tener algo más cuidado. No, ahí en programación 2 van a ver eso y van a ver algo de archivos y orientación a objetos. Con creación de clases y eso. Sí, está bueno. Pero tiene que tener bien afianzado esta parte, que es la básica. Sí, en archivos se usa un montón todo esto, más que nada el for para buscar o algo dentro de un archivo. Sí, el mientras. Por eso esta parte la tienen que tener sabida para incorporar detalles, por ejemplo, con qué librerías manejo archivos o cosas por el estilo, pero la base esta la tienen que tener. Claro, y última consulta y ya no molesto más. ¿Se sabe qué lenguajes damos aparte de C++, por lo menos para el cuatrimestre que viene? Y conmigo van a ver C#. Ah, listo, joya. Sí, van a ver ese. Después con los otros docentes, no, la verdad no te sé decir. Pero en segundo creo que están dando ASP.NET. Conmigo en segundo año van a ver VisualNet con bases de datos. Claro. O sea, la idea es que vayan viendo distintos lenguajes y después cada uno encare para lo que más le interesa, más le gusta. Claro. El MVC, todo eso. Sí, eso también creo que lo ven, no conmigo, pero lo ven con otro docente. El módulo vista controlador. Claro, claro que ahora se vende mucho por lo que me dijeron. Vale. Sí, son distintas formas de organizar la programación. Este desarrollo. Exacto. Bueno, no sé si tiene alguna duda más. Yo estaría. Podrían hacer el 55 si quieren para la clase que viene, así lo corregimos, que es el que le quedaba de la cartilla. Bueno, perfecto. También es Hacemos. largo. Pueden tratar de resolver solos. Listo, lo hacemos entonces. Bueno, chicos, dejo acá de grabar y ahora en un ratito, bueno, esto se sube a Teams y yo lo subo a YouTube, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, chao chicos. Chao, hasta luego.